El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es la pobreza en Guatemala. Vamos a ver algunos de los índices de la pobreza dentro de nuestro país, pero lo más importante es que vamos a definir qué es, primero que nada, la pobreza. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por la falta de recursos como alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o incluso a toda una región geográfica. Cuando hablamos de pobreza dentro del territorio guatemalteco, podemos hablar un poquito sobre lo que el país estableció o lo que el país quiso establecer siendo parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, que fueron los 8 objetivos del milenio. Y el primero de ellos era poder erradicar la pobreza en los países que forman parte de la ONU. Eh, para esto se tenía contemplado que en una cantidad de años esto fuera posible, pero lastimosamente haciendo un análisis o un mapeo de los resultados de estos objetivos del milenio, se llevó a cabo de que cada uno de los objetivos tenía planteado un 13 ejes que abarcaban en el caso de la pobreza, de los cuales se cumplieron solamente 6. 3 tuvieron resultados negativos y de los otros todavía se está evaluando la posibilidad de que estos puedan seguir siendo aplicables para poder erradicar lo que es la pobreza dentro de nuestro país. Pero nos damos cuenta que la situación económica de nuestro país está siendo afectada drásticamente por este problema de la pobreza, la falta de educación, la asistencia sanitaria. eh, Son factores que van a alterar la pobreza o que van a afectar directamente a la población en general. Entonces, tenemos que tener presente que hay regiones en nuestro país, regiones geográficas completas, las cuales no cuentan con esos recursos necesarios, como lo son la alimentación, una educación. Muchas veces, por el mismo hecho de no tener acceso a la educación, se sufre de mucha ignorancia en el caso de muchas de los derechos que las personas puedan llegar a poseer. A continuación veremos unos porcentajes eh, de lo que es la pobreza en Guatemala. Acá podemos ver que el 50.9% de la población en Guatemala está en pobreza. Esto abarca un 72% en las zonas rurales y el 15.2% está en pobreza extrema. Y ese mismo 15.2% va a hablarnos sobre la mala nutrición que existe en nuestro país. Y el 75.5% vamos a ver que son personas de ascendencia indígena, las cuales sufren con algunos de estos problemas, como lo son la falta de recursos necesarios para sustentar sus necesidades básicas. Acá vamos a ver un poquito de las regiones de pobreza en Guatemala. Eh, Acá vemos la región metropolitana. Dice que esta es la que menos indicadores de pobreza tiene. Esto quiere decir de que la mayoría de las personas que viven dentro del área metropolitana no sufren de este problema que es el problema de la pobreza. El área noroccidente, grados de pobreza más altos. Podemos ver que en el área noroccidente del país los índices de pobreza son un poco más altos. El norte es la parte donde es un grado muchísimo más alto de pobreza.
El nororiente dice que tiene una pobreza intermedia, o sea que no están tan avanzados en lo que es la pobreza dentro de ese territorio. Hay un poquito más de oportunidades dentro de ese territorio. Y hablemos del suroccidente. Cuando hablamos y decimos que es muy heterogénea, esto quiere decir de que va a ser como que balanceado un porcentaje de personas que no viven en pobreza y un porcentaje de personas que viven entre pobreza y pobreza extrema. Eh, Hablemos un poquito de la región del Petén, de la región petenera. En esta área, a pesar de que cuando nosotros escuchamos hablar de lo que es el Petén, siempre decimos, bueno, es un lugar turístico, entonces en ese lugar no se debería de sufrir pobreza porque hay mucha afluencia turística, entonces hay más oportunidad de negocio, pero en base a este estudio nos podemos dar cuenta que la pobreza realmente en esta área es muy alta. Hablemos del suroriente. La pobreza es intermedia, pero en un poco de mayor rango. Esto quiere decir de que es un poquito más marcada el índice de pobreza dentro de este territorio. En el centro también decimos que es una composición heterogénea. Tengamos presente que durante este tiempo que estamos viviendo de crisis mundial, por lo que esta pandemia ha traído, podemos darnos cuenta que los índices de pobreza en nuestro país han aumentado en números considerables debido a que muchas de las personas que viven dentro del territorio central de Guatemala, que por una u otra razón han tenido que venir a vivir dentro del territorio guatemalteco, eh, han sufrido de pérdidas de empleo, de la pérdida de sus trabajos, muchos han, por la pérdida de sus trabajos han tenido que dejar los lugares donde vivían porque no pueden seguir pagándolos. Entonces, tengamos presente que este índice de pobreza en Guatemala durante este tiempo de pandemia es un poquito más elevado. Acá vemos el índice de desarrollo humano. Este fue un estudio que se hizo en el año 2009 y acá vamos a ver los números y los porcentajes o las posiciones que ocupa cada uno de los países de Centroamérica. Vamos a empezar con Panamá. Panamá ocupa el lugar número 60 en índice de desarrollo humano y cuenta con un 16% en lo que es la pobreza. El Salvador ocupa el lugar número 106 y ocupa un 16% en el índice de desarrollo humano. Honduras ocupa el lugar 112 y con un índice de desarrollo humano del 22%. Guatemala ocupa el lugar 122 con un 25% en el índice de desarrollo humano y Nicaragua con la posición 124 con un 21% en índice de desarrollo humano. Entonces esto quiere decir de que Guatemala es uno de los países donde a nivel centroamericano no ha alcanzado un poco más en el índice de desarrollo humano. Bueno, con esto damos por concluido el tema. Muchísimas gracias. Espero que les sirva muchísimo y que Dios me los bendiga. Gracias.